Qué bueno que estés acá. Esto recién empieza y nos encanta que seas parte desde el primer minuto. Respira hondo, que arrancamos. ¿Te acuerdas que hoy en la mesa hablábamos acerca de una de las problemáticas es la falta de diálogo? Pero yo hablaba de la falta de diálogo de pronto cuando hay un enojo o una pequeña situación entre marido y mujer, ¿no? Porque también es una época para hablar de la falta de diálogo de los chicos con el celular, los padres atendiendo su celular y no hay ese diálogo en la mesa. Pero hoy cuando te hablaba en casa, te hablaba de la falta de diálogo que de pronto nos enojamos, marido y mujer, y no hablamos para resolver eso. Nos quedamos cortos en los diálogos, no empezamos a hablar y después nunca hablamos para dialogar qué me enojó y qué me puso mal, ¿no? Yo hoy te hablaba en base a eso. ¿No has notado esa falta de diálogo o de pronto, como tú dices, afrontar esa situación de decir, mira, hoy me puse mal, hoy lo que hiciste no me gustó, o yo estuve mal, o esta cosa, cuando me preguntaste con respecto, no sé, a la deuda de luz o gas, yo estaba nervioso, y no se habla. Por eso te decía, en tu tiempo de tratar con matrimonio, ¿no has notado eso? ¿No ves que esa sea una gran falencia? Dentro de las realidades del matrimonio, siempre hay uno que sufre más cuando se rompe el diálogo. Normalmente la mujer sufre más cuando se rompe el diálogo. Y creo que una de las cosas que uno tiene que ponderar muy bien, y sería siempre ideal, como estuvimos hablando el día de hoy, mi esposa, mientras comentábamos hoy día y hablábamos en la mesa, ella decía que la gran ausencia dentro de un noviazgo está prepararse para después, porque pareciera ser que en el noviazgo uno está disfrutando mucho el noviazgo, pero no habla lo que va a suceder después del noviazgo. Por lo tanto, mientras no se tomen resoluciones serias, antes del matrimonio y en el noviazgo, observar ese tipo de cosas es clave ahí, porque uno en el noviazgo comienza a conocerse, pero en el noviazgo uno se conoce de manera parcial. Tal cual. Entonces, el noviazgo es solamente una sinopsis, no es la película entera. Entonces, como el noviazgo es una sinopsis de lo que va a suceder más adelante, nosotros con mi esposa siempre hemos puesto mucho el énfasis en el noviazgo de tratar de abordar los máximos temas que aún no están siendo en rigor la vivencia. Pero tú dices, hemos puesto el énfasis porque ¿aconsejás a los noviazgos o vos y tu esposa cuando fueron novios hicieron eso? Nosotros en el noviazgo trabajamos muchos temas, que después nos dimos cuenta en el matrimonio, nos dimos cuenta que trabajamos muchos temas. Nos sirvieron. Igual. Sí. Igual. Muchos temas. Porque es la etapa de enamoramiento del chico y la chica, y entonces ese enamoramiento tapa las otras cosas y no hay diálogo, no hay conversación. Que el problema está ahí. El problema está que en el noviazgo se pasan por alto muchas cosas que no se deben pasar por alto. Sí. Porque el enamoramiento, ¿qué es lo que hace? El enamoramiento, como estás en toda la vorágine de conquistar a la persona amada, pasas por alto lo que después va a ser un problema. Entonces, lo pasas por alto, conversas otras cosas, pero eso que sucedió es un ingrediente que va a ser magnificado cuando ya tú tengas los derechos, cuando ya seas marido y mujer. Sin perder el hilo, permíteme interrumpirte un minuto nada más. ¿No has escuchado esa temática que uno piensa que va a cambiar? Que va a cambiar al otro. Que va a cambiar al otro, o de pronto, porque vos decías que se pasa por alto lo que sucedió y uno piensa, bueno, va a cambiar, o yo lo voy a cambiar. Esa es la peor decisión. Por ejemplo, nosotros con mi esposa nos dimos cuenta que esas partes que no tratamos a tiempo no fueron cambiadas ya, las tuvimos que tratar y fueron para nosotros una piedra en el zapato que nos costó. A mí hubieron cosas que me costaron años transformar. O creer que uno tiene la habilidad de poder modificar al otro. Y porque, perdón que interrumpa, pero es porque además también en ese momento del noviazgo no hay responsabilidades.
Ujú. No hay responsabilidades mayores, porque se están conociendo todos. Claro, Entonces no se habla de los temas que los van a edificar a ambos en la relación de matrimonio. Entonces, como se pasan por alto, no se hablan, y cuando llegamos a ese momento, se produce también ese como roce o esa diferencia claro. que hay que amordar, que hay que como decir, llegar al consenso de Que poder. se ensamble. Exactamente, y que puedan trabajar en ese ensamble. Entonces, muchas veces nosotros no hablamos esas cosas porque estamos tan enamorados, estamos tan embelesados, estamos tan viendo todo lo bueno del otro, pero cuando estamos tan enamorados no vemos lo que está detrás, por las Claro. fallas, cuando está el error o cuando están las cosas que tienen que ser O modificadas. hasta la justificamos. Tal cual. Y si vemos alguna que no nos gusta, creemos que tenemos el poder en ese enamoramiento de modificarlo. O sea, que el modificar al otro, Claro. que también eso sucede. Bueno, no importa, este detalle o esto que no me gusta tanto lo va a cambiar. ¿Por qué lo va a cambiar? Claro. Y ese punto, Patria, es increíble que cuando una persona no toma preocupación de ese detalle, porque algunas personas piensan, hay dos cosas que se pueden pensar. Lo va a cambiar, o la otra que se piensa también a veces, no, si no está tan fuera de control. Tal cual. Entonces, esas dos frases son mortales a veces. Son mortales para una relación en el futuro. Entonces, claro, nosotros, ¿qué es lo que hacemos hoy? Nosotros como matrimonio, ¿A qué le llamas no está fuera de control? Como que es aquello que no está solucionado. que no está solucionado, Claro, como porque- que todavía se puede manejar, diríamos. No, claro, Pero que no está desbordado, Claro. que no daña, que no es para tanto el Que no daño. es para tanto. Que no es para tanto el daño. Entonces, Está. esos dos Justifica. ingredientes, si tú los pasas por alto, claro, lo pasas por alto porque el amor, como está en ebullición, entonces eso de pronto cree, como dijo Patti recién, uno cree que ese amor es suficiente, pero estamos hablando de que el amor que se está manifestando allí es un amor que todavía no está educado, Claro, es un amor en exposición. claro. Un amor en exposición es un amor que está siendo manifestado, pero un amor en el matrimonio, ahí se va a ver si ese amor en ese matrimonio está educado o no. Entonces, después del matrimonio viene toda la educación de ese amor. Y ahí es donde vienen los procesos, Claro. como decía mi esposa a veces. Entonces, claro, lo que tú dijiste ahí, Miguel, no podemos pasar por alto algo así. No, debemos detenernos. Y lamentablemente nuestra falta de objetividad a veces nos hace ignorar el consejo que nos dan los demás. Ten cuidado con esto, cuidado que yo vi aquí esto. Y de pronto los chicos, nosotros jóvenes, uno dice, no, está todo bien, no hay problema, está todo bien. Pero suponte que es muy común que en un caso de noviazgo, porque al final lo llevaste para la etapa y el proceso noviazgo, es muy común que uno de los dos o los dos tenga un trasfondo de escapismo, ¿no? Entonces, acepta todo, pero porque me quiero escapar de acá, de la realidad que tengo hoy presente. Me quiero escapar de mi casa o en mi casa me exigen cosas y me voy a casar y voy a vivir mi vida. Y hay veces ese escapismo cree que va a manejar todo lo otro y se embarca en una vida matrimonial sin haber dialogado o expuesto sus situaciones, ¿no? Su problemática. No es una buena motivación casarse porque quiere salirse de casa uno. Ah. O sea, ya comenzó mal. Esa es una realidad. Bueno, pero es una realidad, no Es una dije, no realidad. dije que sea bueno, Lo ¿no? sabemos. No, Sí. es una realidad. Lo que pasa, yo hago la observación de que como es una realidad, y es una realidad constante, porque no es algo que pasó hace 20 años atrás, continúa pasando hoy. Fundamentar una decisión bajo esa directriz es tener que afrontar una situación más adelante, aunque tú te hayas casado enamorado y se hayan casado enamorados los dos, tarde o temprano va a reflotar esa situación por la cual la persona se casó. Sí. Y terminan forjando un matrimonio aún peor a veces de donde salían. Exactamente. Porque Porque lo que como- crees que no vas a repetir, lo repetís. Como hay situaciones que Es no están, automático. como no están redimidas, tú vas Como con no todo están eso. redimidas, las volvés a repetir. Son áreas débiles dentro de lo que es el contexto de esa generación, o sea, de esa familia. Y es, Como que ese espíritu tiene vigencia, Gobernabilidad. gobernabilidad. y es bueno aclarar esto, es bueno aclarar que
normalmente las personas no lo hacen de manera intencional o maliciosa, sino que al querer, porque una vez se podría hasta pensar que la persona lo hizo maliciosamente y se aprovechó de una situación. No, es porque de pronto no tiene hacia dónde mirar, no tiene cómo salir, y lo único Lo ven que le como una quedó puerta, como un escape, fue lo como una único. salida. Exacto. Pero aunque tenga ese ingrediente, si no se aborda y si no se conversa, si no se resuelve y si no se pone como una materia a analizar, eso va a pasar la cuenta. Ese escape se puede convertir en la mayor trampa, porque cree que sale de esto y cayó en una trampa peor, ¿no? Porque ahí era hija, pero acá es la esposa y es la responsable de esa vida familiar, ¿no? Sí, Porque tú ves que, como decía Patrick, repiten el mismo cuadro del que ellos estaban fastidiados, ¿no? Si de pronto vengo de una casa donde había muchas discusiones y gritos, y después formo un matrimonio que también ocurre lo mismo, discuto todo el tiempo. Pero también quería acotar, para que no se me vaya, que vos hablabas del enamoramiento. Nadie está juzgando que no se aman, pero estas crisis o estos problemas van a sabotear eso, van a atentar contra ese amor. Vos podés ver personas que se han amado y decir, yo la amo, para mí es mi mujer, pero no podemos vivir juntos, ¿no? Te expresa de esa manera, que no se aguantan. ¿Y cómo es? y ahí es donde cabe esto. Un amor no educado hace que nos destruyamos. Tal cual. Eso lo he visto muchas veces. Y date cuenta tú que yo he visto personas, que nosotros me hemos ministrado con personas con Débora, que hemos visto personas que han llorado de su situación y dicen, yo lo amo o yo la amo, ¿Cómo estaba diciendo? pero no estaban educados. Entonces hemos tenido que hacer toda una reconstrucción de su vida para poder ver dónde comenzó el tema. Tal cual. ¿Cuál fue la génesis ¿Cuál es la raíz de su comportamiento en el presente? Porque esto no es que de pronto, no sé, la esposa gastó más de lo normal o el esposo, qué sé yo, no priorizó lo que No es debía. algo doméstico, es algo... Algo doméstico en el día a día puede gatillar algo que estaba instalado hace 10 años atrás. Y lamentablemente la acumulación de todo esto llenó la copa y se desbordó. Pero no fue lo último. Es una acumulación. Yo lo que creo que hay un engaño en cuando a veces crees de que cuando estás en una casa con problemas, en un hogar y sos soltero, claro, no lo manejás vos, o sea, es algo que estás en el lugar, o sea, sos parte del problema, pero no lo podés controlar. Y cuando crees que vas a casarte y vas a formar tu hogar y con toda desilusión crees que gobernás sobre eso, que lo vas a hacer a una manera donde no vas a caer en lo mismo. Y es un engaño. Sí, o sea, lo podés hacer con toda la buena intención, pero el engaño está en creer que vos manejás la cosa y eso no te va a volver a acontecer. Sea hombre o sea mujer, vas a hacer algo distinto. Pero si vos no resolvés y estás con una mala motivación saliendo a un matrimonio, sin ponerlo a Dios que sea el que controla y sanándote. Era algo que vos estabas diciendo ayer, no podemos ir a un matrimonio con los bagajes, ¿no? Y el noviazgo tiene que ser algo para resolver también esos bagajes, ¿no? Con tu pastor, con quien te ministra, pedir ayuda, o sea, con la persona que estás entablando esta relación de noviazgo, rindiendo cosas del Señor, tenés que limpiarte. Sí, hay una de las cosas que nosotros siempre lo conversamos, ¿no? Porque hay chicos que dicen, yo nunca voy a repetir el mismo patrón que cometieron mis padres, porque ese es el ejemplo que vivimos y esa fue la atmósfera en la cual nosotros fuimos criados. Y no queremos, y como decía mi esposo, muchas veces llegamos a la relación de matrimonio y lo repetimos también. Entonces siempre es súper necesario, y lo conversábamos ayer también, en el tema de que nosotros como jóvenes, porque todos somos preparados en alguna área, cuando vamos al colegio estamos preparando, ¿no es cierto? Después nos preparamos en una carrera en la universidad, pero para esto nunca se prepara. Nos han preparado. Nunca, o sea, uno va así como bien dice, a la suerte, pero nosotros debemos preparar nosotros mismos como padres o como pastores, preparar a nuestros jóvenes para que ellos no inventen, como dice, la rueda, sino que ya hay un modelo, hay un diseño y una forma de poder
educar este amor, que me encanta esa frase cuando hablamos de educar el amor, porque nosotros tenemos que educarlo. Qué bueno. Tenemos que trabajar en eso, tenemos que aprender a cómo nosotros debemos amar y cómo debemos enfrentar las situaciones difíciles, que lo podemos enfrentar solamente con el amor. Mira, Yo tengo- Miguel, te quiero responder una parte, no me quiero olvidar de eso. Ok. Cuando nosotros hablamos de educar, cuando leíamos Corintios 13 hoy día, Corintios 13 es una educación acerca del amor. Ujú. Todo lo que Corintios 13 dice con respecto al amor, Los contenidos. si tú le preguntas en este sistema, en el trabajo, en cualquier lugar donde Dios no está presente, tú le preguntas qué es el amor, te van a decir cualquier cosa, porque no están educados, no han sido enseñados, no han sido instruidos. Por lo tanto, el que no sabe solamente va a agregarle a su relación lo que ha alcanzado a conocer. Entonces, ya partimos desde ese punto de vista, ya partimos con una ignorancia Una desventaja, ¿no? totalmente. Con una ignorancia, y obviamente, y la gente cree que es suficiente lo que se profesan, pero nadie podría. Poniendo un ejemplo sencillo, yo puedo saber qué pastilla tomar con respecto a tal enfermedad, pero otra cosa es que yo tenga el conocimiento de lo que esa pastilla le hace a una enfermedad, porque esto no es genérico, el amor no es genérico. Tú tienes que ver cómo educas a una persona, porque no todas las personas tienen la misma problemática en el amor. Entonces, el amor es una palabra muy amplia, ¿cierto? Nosotros vimos ahí, tiene 18 cualidades para que la persona que necesite algo sanar en su vida vaya y aplique esa instrucción que está ahí. Entonces, si la persona no lo sabe, solamente va a improvisar en su relación. Y la improvisación es la madre de los desastres. Una de las bases o podría decir tal vez como la matriz para uno establecer y vivir eso de Corintios 13, ¿no? Que habla del amor. Tiene que ser un hijo, porque un huérfano siempre está pensando en sí. Entonces, desde la perspectiva de la orfandad, el huérfano todo quiere para sí, porque él piensa en él. El huérfano se autoabastece, el huérfano quiere todo para sí, no tiene un pensamiento, podríamos decir, panorámico para el resto, porque la orfandad te lleva a pensar en vos solo, ¿me entiendes? Por eso la orfandad produce la competencia con el otro, y hasta llega a tener competencia con su propia esposa, porque el huérfano piensa en sí mismo. El huérfano nunca piensa en dar. Pero cuando vos empezás a colocarte en un hijo y que tienes un padre, y desde la posición de hijo, de padre, no quiero hacerlo muy filosófico ni muy teológico, pero es una realidad, porque eso es la configuración para que vos puedas transferir ese amor. Por ejemplo, cuando Dios le muestra a Eva, entonces le dice, esta es varona, es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Cuando peca, la ve como la mujer que tú me diste. Porque él ya ahí está en una posición de un huérfano, desconectado de su Padre Dios, y empieza a ver a esa mujer como que un problema, como era hueso de mi hueso, carne de mi carne, soy uno con ella y ahora es la que vos me diste. Entonces, ahí está la raíz, y en el principio del amor, que el amor todo lo soporta, el amor todo lo espera, el amor es dar, como nos dice y nos enseña perfectamente, debe ser de una perspectiva de esa vida de hijo. Tenemos que tener y comprender la vida de hijo. Ahora, esto es realmente algo poderoso. Todo lo demás que hablamos es lo que nos encontramos en la vida vivencial y diaria de todos los desórdenes y, como decíamos, de los bagajes que venimos. Esos bagajes no solamente son mochilas que traemos, muchas veces son moldes o modelos que nosotros traemos, que creemos que es así. ¿Me entiendes? Suponte que un chico se crió en un ambiente muy machista, papá que daba una palabra y una mamá sumisa, y él cree que ese es el modelo, ¿no? Él cree que eso está bien porque viene de esa matriz. Entendiendo que la sumisión es buena dentro del matrimonio en un buen contexto. Claro, está hablando de algo corrompido, De algo corrompido, abusivo. Por eso dije machista, ¿no? Claro.
Porque mira, puede ser un hombre ejerciendo y teniendo relación con su esposa en sus diálogos. Pero estoy diciendo un machismo que somete. Entonces él se puede encontrar con una jovencita que no está acostumbrada con ese modelo. mira, Sí. tú partiste preguntando cómo quebrantamos la frialdad de la incomunicación. Porque eso fue lo que tú... Eso es lo que Sí, empezamos. Sí. Parados. Pero mira, nosotros con mi esposa nos dimos cuenta que a lo largo del tiempo, en nosotros tuvimos que cultivar mucho cómo comunicarnos, porque cuando yo personalmente no estaba de acuerdo con ella, yo podía no hablarla durante una semana Ujú. o 2 semanas. Y eso para mí era válido porque no quería a lo mejor Sí. dañarla. Esa era la Pero- excusa, diríamos. Claro, esa era, porque yo podría decir no te quiero dañar, pero también era la excusa que estaba enojado. Claro. Entonces, cuando nos Un dimos poco cuenta, de orgullo. claro, o sea, obviamente que allí había algo más que algo. Entonces, cuando nos dimos cuenta de todo este ingrediente, nosotros comenzamos a tomar decisiones, comenzamos a tomar resoluciones, pero serias. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? El día que nos enojemos, no vamos a dejar pasar 24 horas sin estar enojados. Como dice O sea, la palabra. yo si tengo que salir, me voy a despedir, yo si tengo que entrar, te voy a besar, como lo hacemos siempre. Con un beso nos despedimos, con un beso nos saludamos. Claro, una cosa es tomar la decisión de hacerlo y otra cosa es entrar en la práctica de hacerlo. Claro. Entonces, ¿qué es lo que nosotros le enseñamos hoy a los jóvenes? Porque a los matrimonios no solamente van jóvenes, personas casadas, van jóvenes que van al matrimonio. Ujú. Y eso ha sido muy bueno para nosotros, porque ellos van muy instruidos a él. ¿Qué hicimos con mi esposa? Tomamos esa decisión. El tema es que aquí muchas veces uno de los dos rompió ese pacto. O de pronto yo podía estar demasiado enojado y no la besaba, o de pronto ella me decía ya, chao, 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 chao. Listo, ya, nos vemos después. Entonces yo digo, ¿Sí? ¿y dónde quedó? Yo digo, ¿y dónde quedó? No te veo, no te veo. ¿Y dónde quedó el pacto? ¿Y dónde quedó el pacto? Dije yo. Y eso nos ha permitido quebrantar esos periodos de frialdad. Manuel, pero recuerda lo que dijimos el otro día, es que otro quiebre, un principio, no te justifica a vos a quebrarlo también, como diciendo, vos no me saludaste, no te saludo. Ajá. Claro. Entonces, ¿qué es lo que comenzamos a hacer con mi esposa? Esto comenzamos años a hacer. Entonces, yo ejercía mi derecho, pero a la vez también mi responsabilidad, porque es un derecho adquirido. Yo dije, este es mi pacto y yo lo voy a hacer. Y lo hacía. De pronto ella podía estar muy enojada, de pronto yo podía estar muy enojado. Y lo ejercí. No nos sale, porque hay personas que dicen y se aburren rápidamente y dicen, no, ya esta cuestión no sirve, esto no sirve. No, sí, en el ejercicio, Porque allí- estás quebrando algo. Claro. En este caso quebras el orgullo. Ah, Te vas entonces, quebrando. el orgullo no se quebra de un Vas día para otro. moldeando algo. Y es así, es como que te vas moldeando. Y hoy, obviamente, eso lo vemos erradicado. Está erradicado definitivamente. Y de ese enojo y me voy a dormir fuera del cuarto, No, No, eso por nunca. eso. jamás. Podemos poner una almohada. Excepto que ronque. Podemos poner una almohada, dice. Pero no. Pero dormíamos hoy. Yo digo, excepto que ronque. Que ronque. Y por ronquidos no tampoco está permitido. Está bien. No, Dios me ha fortalecido. No. ¿Qué es lo que está diciendo? Entonces, miren, entrando al diálogo de nuevo. Entonces, Pero más que yo lo dije, porque en la experiencia pastoral, ¿vos escuchás eso? sí, Dormí en el living, me fui al cuarto del pequeño, dormí allá porque no quería dormir juntos. No, nosotros nunca lo No digo que vos lo hagas, quiero decir No. que eso sucede. No, No estoy. pero todo Pero matrimonio ha sido movido a hacer eso. O sea, uno podría decir, no, eso no ha sucedido. Todo, en el hecho de no haberlo hecho es una cosa. Porque para mí eso es una puerta satánica terrible, Claro, que claro. puede abrir puertas diabólicas tremendas. No estoy hablando solamente de un ingreso de un tercero, una ausencia sexual, no. El malestar, porque eso produce lo que te decía antes, el distanciamiento mayor. Al no haber un diálogo y resolver,
o empezás con la imaginación, no sé qué le pasa, no me habla, y empezás a imaginar por qué te hace el otro las cosas. Esa acción es una puerta a la especulación. Exacto. Mm. Y cuando tú abres una puerta a la especulación, tú nunca sabes, porque la especulación comienza, ¿Hasta dónde llega? nunca sabes hasta dónde va a llegar. O sea, tú sabes cómo comienza, pero tú nunca vas a saber cómo termina. Sí. Entonces, abrirle O una si puerta a la quieres controlarlo, tampoco lo vas a poder controlar. Tampoco, Porque como le dijimos al das un- comienzo. Como dijimos al comienzo. La suspicacia, ¿no? Que empieza con eso, esa actitud suspicaz. Claro. Y eso obviamente trae otro tipo de males. Eso trae otro tipo de males. Por eso, frenar la falta de comunicación es vital en una relación. Y esto es algo sabido, ¿eh? Es por ser lo que tú me preguntaste, algo sabido. Pero una cosa que se sepa y otra cosa que se haya erradicado de una relación. Y cuando a veces en una relación vos te querés comunicar, pero hablan en distinto idioma. Eso a veces es difícil. Que no no hay comprensión desde un lado y desde el Porque otro. nosotros hemos hablado que hay dialectos en el amor, Sí, el amor tiene un lenguaje. un lenguaje. Claro, Y ojo, cada matrimonio tiene un lenguaje. sí, Ahora, seguro. tampoco se puede naturalizar un lenguaje, porque la escritura te dicta los pasos de cómo tiene que ser un lenguaje en el amor. Ujú. Y Corintios 13 es clave Sí, para eso. perfecto. Pero también, aunque hay un lenguaje, yo defiendo también el lenguaje del amor. El lenguaje del amor puede funcionar cuando la persona no tiene la capacidad para expresar ciertas cosas. Yo puedo entender que una persona puede estar en aprendizaje, pero ya pasado el tiempo, pasados los años, uno tiene que, al educar de manera correcta, robusta, reveladora, la relación ya no puede caminar como un niño en la relación. Tiene que avanzar hacia una madurez y esas cosas de niño tienen que desaparecer en una relación. Es que también no es solo comunicar algo, es saber escuchar. Porque otro de los problemas está que como ya te conoces a veces tanto y quizás la comunicación no fue sana en algún momento y uno va a querer modificar y expresarse de buena manera para poder comprender, si el otro ya tiene un preconcepto de que si en u otros planteos anteriores errados o quizás no bien comunicados, y eso se quiere modificar, si hay un preconcepto para escuchar, ya te entiendo, ya sé lo que me estás diciendo, y no termina de comprender, porque hay que saber también, Escucha. claro, la interpretación o escuchar y tratar de buscar de entender lo que el otro le está queriendo manifestar, ¿no? Eso es una práctica de perdón, de volver a reiterar y volver a hablarlo desde otro lugar, querer escucharlo desde otro lugar. O sea, es esto, como dicen ustedes, educarlo. Educación es prueba y error, Claro. porque cuando uno está en la educación de la escolaridad, uno hizo pruebas y no todo lo que uno pensaba que entendía lo entendió. Y en la comunicación a mí me parece de que también hay que a veces tener esa paciencia y ese perdón y esa tolerancia de prueba y error, ¿no? De que no nos entendimos, dejemos pasar un poco, vamos a ver si yo te puedo recepcionar y si vos, buscando la manera, pidiéndole a Dios, no, sin irnos del punto principal, de que nosotros tenemos a favor el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, a poder nos dé la sabiduría del cómo el otro puede entender lo que yo estoy hablando y cuál es mi necesidad, qué es la problemática, qué es lo que veo. Entonces en la comunicación está cómo lo hablo y también cómo me preparo para escuchar, ¿no? Una de las cosas que... ¿Te acuerdas que conversábamos hoy día que yo te decía que el interés después del matrimonio baja de manera... Las acciones bajan así. Dios mío, claro, eso llega a ser asombroso. Después que te El escuchas... interés no, la La manera... motivación, ¿no? ¿Cómo no? El interés de escuchar, porque imagínate, cuando tú... de escuchar, claro, el interés de escuchar. Cuando tú vas al encuentro de tu novia o de tu novio, tú quieres estar con él porque quieres escucharla, pero... Y aunque ella te cuente cosas que te interesan, lo que sea. te reinteresa. Pero después la esposa no le escucha ni... Después baja ese interés de una forma, pero abismante. Entonces, ok, como decía Pat, ya. Ok, ya te entendí. Entonces, en el diálogo, no solamente está el tema de dialogar hacia, sino que saber recepcionar todo lo que la otra persona te está tratando de transmitir. Claro. Porque de pronto
Hay Y si te personas, habla mientras está un partido, ¿qué hacemos? sobre todo si está jugando Falta Chile y de Argentina. Ay, de veras. Imagínate. Me imagino. Pero mira, una de las cosas que hay que erradicar de la conversación es porque mira, este ingrediente, mira que se da muy a menudo. De pronto la mujer puede estar escuchando al varón y puede estar haciendo que está escuchando, pero lo que está haciendo al otro lado es que está preparando una respuesta. Está prejuzgando. No prejuzgando, sino que está viendo, está esperando que termine Sí, a ver qué para qué le tirarse, contesta. para tirarse encima. Su O sea, argumento, esa no para es su la argumento. forma correcta de De escuchar. escuchar, tal No, cual. ¿por qué? Porque está intentando defenderse en vez de escuchar a la persona Claro. para ver cuáles son los contenidos de su dolor, de su desesperación, Sí. de su desilusión, no sé, lo que sea. Pero en el noviazgo tenías todo el tiempo, corrías, salías temprano. Dios me Y simulabas que te gustaba escuchar y hablar. Y después no quería hablar nada. Mira, yo no quisiera como ser tan brutal como queriendo decir que simulaba, pero no entiendo qué es lo que hace que eso baje de manera abismante. No lo entiendo. Por ser, mira, poniendo solamente un ejemplo de nosotros nos veíamos todos los días. O sea, no había día que nos no veíamos. El O sea, lunes, domingo. de lunes a domingo nosotros nos veíamos. Yo podía dedicarle 1 hora, 2 horas, yo trabajaba, así. Claro, No era que obvio. yo salía muy temprano de mi trabajo y salía tarde, pero me daba el trabajo de ir a verlo, aunque fueran 2 horas, 1 hora y media. A veces un saludo a la bandera solamente era, ¿no? Y después me iba para la casa, ¿no? ¿Se entiende? Un saludo a la bandera. Sí, 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 sí. Y me iba para la casa, pero ella quedaba feliz. Feliz. Entonces, yo entiendo que ese mismo esfuerzo que yo hice allá, obviamente en una relación con responsabilidades, ¿cierto? No con derechos, no voy a defender los derechos. Con responsabilidades. Eso obviamente que tiene que ser mayor dentro de la relación. Porque si me casé, ya no es para tener 2 horas, es para tener todo el tiempo con ella. Entonces volvemos al punto. ¿Qué hace que baje de manera abismante el deseo de querer escuchar a alguien? Eso es algo que se debe trabajar y es lo que hablábamos. La rutina, la Sí, resignación. sí. Sí. Ese es otro tema. Ahí, Claro. ahí entramos en La otro tema. frustración, Sí, sí. como que te... Bueno, pero es parte de las conductas, de las características de las conductas, sí. Estoy resignado, es lo que Es lo que me como- tocó. es lo que me tocó o lo que realmente ya él es así, ya no va a cambiar, o él es así, ya no va tal a cambiar. cual. Entonces ya uno entra en un proceso de resignación. Sí, Y como si lo vemos nosotros en un contexto de cristiano o de hijos de Dios, no, nos resignamos porque tenemos que obedecer que el matrimonio es para toda la vida, hasta Claro. que la muerte nos separa. Y perdona, en resignación, si le agregamos insatisfacción, Claro. Sí, es que O yo sea, creo por que eso, eso va pero muy esa puerta de insatisfacción, el diablo te puede presentar a alguien que te Total. supla, que Total. crea que te... Total. que te puede suplir lo que te falta, ¿no? Claro. Totalmente. Lo que no te brindan en el otro lugar. Y mira que eso que dijo mi esposa, los matrimonios, que es la temática que esperamos tener un ratito más, los matrimonios creen que comienzan muy realizados, sin entender que la realización viene en el tiempo, Sí. ¿no? Porque normalmente nosotros a veces usamos el lenguaje y la semántica de manera muy terminada. Usamos palabras como terminadas. No, si estoy enamorado. Uno puede estar en un periodo de enamoramiento, pero la consolidación del amor viene con el tiempo. Y tú vas viendo la magnitud del amor a través del tiempo que va pasando. No es lo mismo un amor el primer año de casado que No. después de 35 años. Y tú sigues creciendo, no es lo mismo. Se va transformando y solidificando. Claro. Para mí es más sólido, Más sólido, Claro, ¿no? más consistente. claro. ¿Por qué? Porque lo educaste, trabajaste, sufriste. Tal cual. Todo Y es, con lágrimas todos los ingredientes que están ahí. A nadie le dan un matrimonio. Déjame Uno hacer un trabaja un matrimonio en eso. pequeño movimiento de lo que venimos hablando, ¿no? De la temática. Mm. Yo tengo aquí abierto el Salmo 127, que es tan claro, ¿no? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, ¿no? Y antes decíamos de yo voy a hacer esto, yo lo voy a cambiar y todas estas cosas. Pero
No sé si te has encontrado o has conocido de pronto esa persona que, acá que tenemos la costumbre del mate, de pronto hubo un roce, una discusión, y se expresan con bajeza. Pero esta mujer y estúpido y tarado tal vez serían los términos más livianos, o decirse ciertas cosas. A los 2 minutos se ponen a tomar mate y lo que parece dice, acá no pasó nada. Ujú. Se dijeron, se enojaron, y después siguen comiendo como si no pasara nada. ¿No te das cuenta que es un poco lo que yo te decía antes, esa falta de diálogo? Decir, no, pará, ¿por qué? Vamos a hablar, ¿de qué te enojaste? ¿O por qué estuviste mal? No, hacen como que, ya está. Eso es muy enfermizo, porque se acostumbran o a expresarse cosas heridas y discutirse y elevar la voz y se pierden el respeto, porque el respeto yo lo veo hay veces como una línea imaginaria, ¿no? Ujú. Y hay personas que siempre te lo están corriendo y te lo van corriendo y te lo van corriendo, ¿no? Y te van perdiendo el respeto. Y en la vida matrimonial eso puede suceder por la cotidianeidad y por los años, y empezás a faltarle el respeto. Y un día vas diciendo una cosa, otro día otra, o actuando de una manera y vas corriendo tu cerco, ¿no? Y no vas poniendo. Pero de pronto imagínate, discutimos, no, pero que sos un tarado y esto y lo otro, y expresiones fuertes, Faltas de respeto. falta de respeto. Y pronto dice, hacete unos mates. Sí, vamos a comer algo. Y vos decís, Acá no pasó nada. ¿cómo no? Lo primero que uno No estaban a los tiros recién y Claro. ¿qué pasó? lo primero que uno y la Sí, recuerda que te hablaba la falta de diálogo. sí, la escritura nos dice que las palabras no son inocentes. Así es. Sí, Toda palabra que tú No hay inocencia. manifiestes, no hay inocencia y no deja Amén. de ser una semilla. Cada mala expresión o cada maltrato es un detrimento silencioso, porque no es que tú lo ves al momento, No. pero es un detrimento silencioso, va socavando tal de cual. manera invisible la relación. Sí. La persona no se da cuenta de lo que tú dijiste. Lo que tú dijiste recién es una verdad. La persona es algo corrosivo. La persona cree que así no es para tanto. Sí. Sí. Y se va acostumbrando, aunque es horrible, pero se va acostumbrando. Naturaliza Naturaliza. algo, Sí. algo que no debe naturalizar. Ah. Entonces, allí donde y ahí es donde tiene que suceder lo que tú dices, Miguel. O sea, en algún momento uno tiene que decir, a ver, paremos esto porque esto no nos está llevando a tener un matrimonio sólido. En algún momento esto se nos va a salir de control porque la persona que hace eso cree que está todo bajo control. No, si no es para tanto, si fue una salida de madre nomás, no te preocupes. Pero no es así. O al revés, por ejemplo, un hombre, una mujer, así, bueno, no toco el tema porque ya pasó. No lo toco el tema, porque va a ser peor. Ya la otra vez no nos entendimos, entonces siguen permitiendo y siguen. Es complicado, o sea. Tuviste para poner un ingrediente bíblico, ¿no? Viste que la escritura dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿no? Es algo muy corrosivo. Y hay veces, como decía Débora antes, eso se adopta como decir, bueno, ya es así, ¿no? Tiene ese carácter, tiene esa forma. Y el otro dice, bueno, vos sabés que te quiero. Pero todo eso es muy destructivo, muy dañino, y eso genera un estándar. Creer que eso es así que produce el conformismo que hablábamos antes. Y bueno, ya me tengo que saber que tiene estas locuras. Mira, que hace unos días atrás yo vi un podcast por ahí que una niña le preguntaba a un maestro que estaba ahí enseñándole en una sala a un grupo de niños. Y la niña le preguntaba esto: ¿cuánto maltrato debo soportar de mis amigos y de mis familiares? Y el maestro le dice: ¿cuánto veneno tienes que tomar para morir? Qué bien, Magistral la respuesta. qué bien. Magistral. O sea, un poco de veneno ya comenzó a matarte. Sí. Una mala palabra ya comenzó a desacreditar tu ser interno. Qué bien. Eso lo sabemos nosotros nomás, porque uno sabe el daño que tiene en eso. Pero eso tarde o temprano va a fluir. Y va a aflorar de la peor forma. Entonces, el detenerse en eso es clave. Y eso solamente se provoca y se puede abordar a través de un diálogo
sano y saludable. ¿Sabes cuál es el problema en esto, Miguel y Patri? Es que a veces la gente cree que no podemos llegar a tener un diálogo saludable. ¿Te has dado cuenta de esas personas que dicen, es que no podemos conversar? Toda Sí. conversación Sí, termina mal. Termina ¿Te has mal. dado cuenta que hay personas que se escudan detrás de eso y dicen, es que no podemos conversar, es que nunca podemos terminar una conversación? Es que no puede ser. No puede ser que una persona se rinda a no tener una conversación saludable. O sea, alguien tiene que poner allí el paralelo y decir, a ver, detengámonos en esta loca carrera. Permite contarte un ejemplo. Hace unos años, esto en matrimonio hoy no está aquí en nuestra congregación, ella tuvo la conversación con la mujer y yo con el hombre. Y al final de ella tener la conversación, y yo tener la conversación con el hombre, lo estábamos aconsejando, su vida matrimonial, estamos hablando de un matrimonio de más de 30 años de casado y todo, ¿no? Le dije, bueno, ahora vamos a reunirnos con mi esposa y usted con su esposa y vamos a tener la charla en conjunto. Tanto él como ella dijeron, no. No, porque nosotros no lo entendemos. Entonces, me sentí que todo el trabajo parecía que se iba por la borda, ¿no? Se desperdiciaba, porque ellos no desearon reunirnos y buscar resolver. Pero de los dos, femenino y masculino, los dos tuvieron la misma actitud de decir, no, ¿para qué nos vamos a sentar a hablar? Y sabes que, y eso muchas veces se basa... Te estoy compartiendo una experiencia, ¿no? Un hecho que me sucedió. Mira, hay una máxima que la gente usa, una muy mala máxima, pero la gente la usa constantemente. Las personas cuando no se llevan bien normalmente dicen, es que no somos almas gemelas. ¿Qué frase más maldicha? ¿Sabes? Sí. Pero la usan. Sí. O las personas que a veces tienden a no abordar sus temas dicen, es que somos muy distintos. O sea, imposible que tú encuentres a alguien igual que tú. Es imposible. No nos gustan las mismas cosas. Qué bien si no le pueden gustar las mismas cosas. Si somos distintos. A ella le gusta un calor, a mí me gusta otro. A ella no le gusta la sal, a mí me gusta la sal. A mí me gusta lo dulce. A ella le gusta 3 veces lo dulce. Entonces, y de pronto... Bueno, ahí podemos Pero ver el matrimonio es la unidad de dos personas completamente diferentes. Claro. Se complementan. Porque mira, si yo aprovecho la gracia que ella tiene y que me falta a mí, yo soy el beneficiado. Si ella aprovecha la gracia y la singularidad que hay en mí, pero no está en ella, ella aprovecha esa singularidad. Por eso un matrimonio tiene que fortalecerse bajo ese estándar. Pero si una persona pretende decir un lenguaje como ese, no, porque en esto los dos somos iguales, no nos entendemos y todo. No, precisamente es el matrimonio. ¿Qué te digo? ¿Quién le dijo a alguien que se iban a entender en el matrimonio? Si estos son dos personas totalmente distintas que tienen que aprender a vivir. Entonces, a nosotros nos vendieron una relación que tenía que cuadrar perfectamente en el contexto de nuestros caracteres, cuando en verdad tenemos que trabajar para que esto encaje. Y esto solamente puede encajar en Cristo. No hay otra forma. Por eso el modelo que nos entrega Corintios 13, es la forma de modelar nuestro amor. Esa es la forma de modelar nuestro amor. El que no está rendido a ese modelo no va a tener un buen resultado. Mire, una de las primeras frases que yo encuentro en los matrimonios es esta. Por eso cuando hay malos tratos, cuando no hay verbalización, cuando no hay comunicación, yo no me casé para sufrir. Pero resulta que la primera cualidad del amor es que el amor es Sufrido. Entonces, ¿cómo conciliamos esas dos realidades? La realidad de lo que dice Corintios del amor y la realidad de un matrimonio que se está conociendo y está sufriendo porque se está conociendo. Pero no es porque la persona no haya sido así. Lo que pasa es que, volvemos al tema de anterior, la persona pasó por alto eso que vio y que creyó que iba a ser abordable en el tiempo. Esa persona va a sufrir por eso. Porque muchas veces se accede a la vida matrimonial creyendo que me va a suplir esas ausencias que tengo. No pienso en dar, porque el amor, una de las características, es dar. Uh-huh. Y lo que se produce es demanda.
Claro. Lo que me vas a dar, lo que me vas a bendecir, lo que me vas a suplir de la ausencia que tuve antes. Y eso produce una crisis, pero muchas veces el abordaje va de ese lado. Por ejemplo, en un sentido muy común, el hombre piensa en un suplir sexual, Ujú. ¿no? Me va a suplir mis deseos sexuales. Y se aborda o se ingresa a la vida matrimonial creyendo solamente eso. Ahora, el matrimonio no es solo sexo. ¿Me entiendes? Entonces, pero esa persona que abordó y accedió a esa vida matrimonial está pensando en solamente ese punto. No sabe todo lo que es la convivencia, el respeto mutuo, la edificación y todo lo que conlleva, que es hermoso en la vida matrimonial. Pero habiéndose abordado de esa manera, después va a tener una exigencia que no sé si va a ser suplida en su totalidad, ¿no? Hay un cómico en Chile que habla acerca de eso. No voy a hablar todo lo que él hace porque dice cosas un poquitito muy fuertes. Obscenas, tal vez. Claro. No obscenas, pero sí habla muy gráficamente. Sí. Pero dice, en medio de toda la broma, dice una verdad. Y lamentablemente, mira, tú tocaste un tema que es clave. Si un hombre pretende a una mujer sin haber tenido diálogo, y cuando hablo de diálogo, o no es de conversación, porque hay hombres que lo único que les gusta es la genitalidad, unir los dos genitales, pero no se unen en una conversación que sea una conversación que tiene la autorización femenina desde lo más íntimo, y también el hombre intentando seducir esa autorización. La Biblia dice que nosotros no nos podemos negar, pero uno no puede abusar de eso. Porque hay hombres que abusan de la genitalidad, pero se olvidan de la intimidad. Este cómico dice que a las mujeres les gusta que se conecten con sus sentimientos. Y es una verdad. Y tú no puedes pasar por alto eso. Es verdad. O sea, tú puedes ser una persona espiritual, pero no te puedes olvidar de los sentimientos de la persona. O sea, tú puedes ser espiritual, pero no puedes abordar la genitalidad sin haber abordado todo lo que conlleva una intimidad. Y eso también tiene que ver con la comunicación. Por supuesto. Si no hay comunicación en eso. Y mira, hoy se nos ha facilitado tanto. Esto de las redes, esto de las comunicaciones nos facilita mucho más el tema. Antes, ¿qué tenía que hacer uno? Uno de pronto pensaba, y no sé si la gente lo va a entender lo que voy a querer decir, pero nosotros que nos casamos hace 38, 39 años. Que no diga tantos años porque nos van a ver un poquito grandes también. Dios mío, ¿qué va a pasar con él? Pero mira, yo tenía que esperar llegar a mi casa para poder manifestar cualquier anhelo de mi corazón de la intimidad de mi esposa. Hoy tengo un WhatsApp, le puedo escribir, amor, ¿cómo estás? No sé, le podría decir que los niños se duerman temprano. Una cosa, no sé. Los niños, sobre todo. ¿Me entiende, no? Pero palabras que a ella le hagan sentir mi preferencia por ella. Eso. Porque de pronto pareciera ser que dentro del lenguaje la preferencia está ausente y solamente se prefiere cuando tú tienes una necesidad y ahí la comunicación viene. Pero este es un lenguaje mucho más amplio. Sí. Un campamento que nosotros hicimos hace mucho de jóvenes. Bueno, yo era joven soltero. El pastor decía, la mujer cede o brinda sexo para recibir afecto y el hombre da afecto para recibir sexo. Uh-huh. Pero se complementa. En base a lo que decía. Claro. El tema es que, aunque eso es una realidad, el tema es cuando eso se naturaliza de una manera transaccional. Exacto. Pues cuando se ve como un negocio. Tal cual. Entonces, esos son detrimentos silenciosos. Porque, sí. porque de pronto tú lo puedes encontrar legítimo. Sí. Lo puedes encontrar legítimo. Bajo el cuadro de lo que es un matrimonio, la ley o el derecho, diríamos. Claro. Tal cual. Y usar esa palabra. Pero deteriora lo que es el matrimonio. Exacto, deteriora. Entonces allí pareciera ser que las conversaciones como que no tienen su lugar. La comunicación. Porque, ¿qué hace una esposa cuando una esposa le quiere comunicar algo así al varón? Uh-huh.
Porque de pronto la esposa podría querer tener una conversación como esa y le podría decir, ¿cómo converso esto contigo para que no te sientas que estás siendo un abusador, por ejemplo? ¿No? Un abusador silencioso. ¿Cómo podemos cerrar un poco este diálogo para darle un cierre? ¿Qué te parece? ¿Quieres decir algo final? Yo creo Débora. que le voy a dar la oportunidad a mi esposa también. Yo quisiera cerrar con esto. Si un matrimonio no está dispuesto a crecer por amor a su esposa, en mi caso, si yo no dispongo mi vida para crecer y mi esposa sea la beneficiaria directa de esta decisión mía, es porque hay un sentimiento muy egoísta en mí. Y creo que una de las cosas más ausentes dentro de la relación es la falta de generosidad en medio. Somos muy poco generosos. Exacto. Y cuando somos poco generosos, no miramos con qué se va a beneficiar. Y vuelvo al punto tuyo, que tú decías, todo para mí. Esos vestigios, esos lastres de orfandad que de pronto brotan de nuestro ser, producto de que no trabajamos por nada donde no tengamos cierto rédito para nosotros. Cuando en el matrimonio totalmente Dios nos enseña que es mi vida rendida al beneficio, a la satisfacción de la persona que yo escogí. Y creo que ese detalle debemos trabajarlo mucho en nuestras relaciones, la generosidad. Y la generosidad muchas veces está ausente en nuestras relaciones. Sí, sí. Es que está mal vista la generosidad. No, perdón, que ibas a concluir, pero está muy mal vista la generosidad a nivel sistema del mundo. Es que ser generoso es ser tonto. Justo iba a decir eso, sí. Es como que siempre te toman de tonto y está todavía ese patrón, aunque Dios nos dice que seamos generosos, nos habla de la generosidad, pero es como que te hace sentir vulnerable, ¿no? Como que te van y hace difícil, pero tenemos que empezar a aprender desde el lugar de Cristo. Porque entonces 1 Corintios 13 tienen que ser todos tontos los que cumplan eso. Ajá. Entonces, ¿qué nos manda? Que seamos tontos, a ser pisoteados, No, por algo el Señor lo ha detallado, porque es su característica. Está hablando de Él, 1 Corintios 13, de su carácter que está en nosotros. Entonces, no es un tonto, al contrario, un favorecido. Sí, totalmente. Bueno, una de las cosas que, para ir concluyendo, y una de las cosas que nosotros tenemos como un poco, en parte, de responsabilidad como padres o como pastores también, es de poder, hablamos mucho acerca de las reformas, ¿cierto? De los cambios. Y es algo que nosotros también tenemos que reformar, porque cuando nosotros valoramos, ¿cierto? Cuando aprendemos a valorar la relación de Cristo y la Iglesia, nosotros también le damos un valor al matrimonio. Amén. Entonces, al darle ese valor, nosotros vamos a trabajar por esto y nos vamos a rendir, ¿cierto? A todo lo que nosotros tenemos que hacer para poder tener un matrimonio que pueda también manifestar y representar a Cristo y la Iglesia. Y uno de hace unos meses atrás, orando al Señor, ¿sabes lo que Dios me mostró? Me mostró que el amor de Cristo manifestado en la cruz, me lo mostró tan así, como tan potente, de que la mayor expresión de amor y de generosidad, de lo que estábamos hablando recién, fue cuando Él fue a la cruz. Amén, sí. Y Él murió, y ahí se expresó todas las cualidades del amor, se manifestaron ahí. La expresión máxima. La expresión máxima del amor. Entonces, nosotros tenemos esa expresión máxima, y nosotros a veces, nosotros las mujeres a veces nos aprovechamos un poco porque decimos, no, que el varón, el hombre tiene que morir, dar la vida por nosotras las mujeres, que eso es una realidad, pero nosotros también tenemos otra forma también de morir para entregarnos al otro, porque no se trata de mí ahora. Se trata del otro. Entonces, cuando ambos vamos muertos, ¿cierto?, a la cruz, cuando vamos al matrimonio muerto y miramos la cruz, nosotros vamos a descender también con todas esas cualidades para poder manifestarlas en el matrimonio. Por eso nosotros tenemos que llegar al entendimiento de poder morir para poder reformar también y nosotros también modelar
ese matrimonio para nuestros hijos y para las generaciones que vienen, porque eso es un legado que también tenemos que dejar, no con palabras, no solamente con decir las palabras, sino que como yo también lo vivo, lo practico y le doy un ejemplo a mis generaciones para que ellos también lo mejoren y lo lleven totalmente a una reforma total y completa para mostrar a Cristo y la relación de Cristo y la Iglesia. Es Amén. como...